Em, Vamos a hablar de los puntos y los lineamientos que vamos a utilizar para clasificar la información. De acuerdo a la norma ISO 9000, se entiende que un documento externo es em, aquel que es necesario para el sistema de gestión de calidad o para la empresa, para el funcionamiento o el desempeño de la actividad de la empresa, pero no han sido elaborados por la empresa o por la entidad. Entonces, por ejemplo, tenemos distintos ejemplos como planos, pueden ser documentación de proyectos, estudios, investigaciones de tendencias, documentos de mercadeo, eh, entre otros. Eh, Básicamente dentro de la identificación de los procesos del proceso de identificación de la información externa, eh, se debe eh, ubicar y clasificar estos documentos. Digamos, en el caso de la empresa, vienen trabajando el tema de las quejas durante los últimos meses. Entonces, dentro del plan está iniciar la identificación de estos documentos, clasificarlos y definir una política para manejarlos y darles valor. Entonces, por ejemplo, nos encontramos con varios tipos de documentación externa, ya más detalladamente apuntando a la empresa, que pueden ser normas legales, por ejemplo, regulaciones, estatutos, notificaciones oficiales, pueden ser temas de especificaciones técnicas o logísticas o de producto, pueden ser manuales de operación provistos por un tercero, puede ser un proveedor de servicios, puede ser un proveedor de servicios en general, facturas, notas, débito, crédito, información contable, también pueden ser utilizados como documentación externa, por lo cual necesitan ser eh, trabajados y categorizados como activos. Eh, dentro del proceso de clasificación de la información tenemos básicamente vamos a categorizar los documentos reunidos o encontrados en documentación oficial, en la cual se va a tratar de documentos, pues, obviamente oficiales, publicados por entes gubernamentales o reguladores. Entonces, por ejemplo, tenemos la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos ministerios, tenemos secretarías o autoridades que pueden emitir ciertas regulaciones de acuerdo al tipo de empresa, y a través de esta documentación se tiene que clasificar y analizar de qué forma impacta la compañía. Pues, digamos, en la situación actual hay muchas regulaciones las cuales las empresas tienen que modificar ciertos de esos procesos para, para poder funcionar de acuerdo a la regulación. Tenemos especificaciones técnicas, que son, pues, manuales de operación, documentos de definición de procedimientos o estándares, por ejemplo, como lo es, por ejemplo, la norma 9000, o tenemos la ISO 20000,
Y, por ejemplo, son documentación externa que se puede absorber dentro de la entidad y eh, cuyos procedimientos pueden llevar a generar más documentación para el funcionamiento de la empresa, para darle más valor a los procesos y mejorar las funciones. Tenemos documentos de mercadeo, pueden ser propuestas económicas, cotizaciones, investigaciones, pueden ser estudios, publicaciones o especificaciones de productos, eh, los cuales pueden llevar a impulsar la empresa dentro de los nuevos esquemas de trabajo, o simplemente campañas de publicidad, y lo cual pues a la larga se traduciría en ingresos para la compañía. O si de pronto se están explorando nuevas alternativas o tendencias en el mercado, también se podría adoptar algún eh, absorber esta documentación para volverla interna. Documentación contable, por ejemplo facturas, letras de cambio, notas crédito, débito. Obviamente esta información es necesario conservarla y archivarla. Entonces, toda esta documentación debe ser ingresada dentro del inventario de activos de la empresa, eh, para lo cual esta documentación se debe conocer muy bien. ¿Qué significa que se debe conocer muy bien? Obviamente, pues para los dueños del proceso deben, por ejemplo, entonces tenemos una factura que debe tener una factura, debe tener un NIT, debe tener un nombre, debe tener un valor, debe tener ciertos impuestos. Y esto lo hace el dueño o el responsable del proceso o del procedimiento. Eh, Esa es la persona encargada de identificar el documento. Una vez el dueño del proceso obviamente identifica el documento, eh, debe dar un nombre, una descripción y una fecha de emisión para hacerlo parte del activo de la empresa. Entonces, esta parte también dentro de la clasificación de la documentación y de la información se debe definir, por ejemplo, cuando un documento puede ser interno, puede ser público, puede ser si va a ser de uso interno o si va a ser de uso público. Eh, y adicionalmente, pues estos lineamientos varían según la empresa. Mi nombre es Nerio Zamora, pertenezco al grupo 8 de gestión y calidad de la información. Les voy a hacer la presentación de los puntos, de los puntos que me corresponden en la actividad A2. La gestión de la documentación pública en la empresa es toda aquella que puede ser compartida en toda la organización interna, al interior de la empresa, y también puede ser compartida a terceros. Una documentación pública, como ejemplo, no necesariamente, pero normalmente puede ser las especificaciones de productos, documentos de marketing, lista de precios, organigrama, información de distribuidores. Dentro de los parámetros para la gestión de la documentación pública en la empresa, ¿verdad? Aquí tenemos un pequeño flujograma que nos indica, pues, básicamente a grandes rasgos cómo fluye todo ese proceso, pero básicamente la información pública de la empresa, aunque ya ha pasado por los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad que dicen que puede ser pública, puede ser considerada como información pública, no necesariamente ha pasado todos los criterios necesarios. Otros de los parámetros que deben ser considerados son: es útil para el público en general, agrega valor para la organización, razones de hacer pública esa información. La información es transparente, la información es fiel, ofende a algún sector de la población, es discriminatoria, es apta para todo público, es fiel a la imagen corporativa. Todos esos parámetros tienen que pasar
antes de decidir que una información de la organización puede ser pública o puede ser publicada, mejor dicho. El esquema de la publicación de la información pública. El esquema que se debe seguir, en nuestro caso, lo que nosotros hemos definido, es definir la fecha de la generación de la información, esta debe estar actualizada, definir la frecuencia de actualización, cada cuánto debe revisarse la información que se publicó, y también puede ser definido como tiempo o como un hito. Por ejemplo, en este caso, cuando termine la pandemia, cuando se termine la pandemia del COVID-19, entonces revisamos la información que publicamos para ver qué es válida o qué no es válida. Dentro de ese esquema después viene definir el lugar de consulta, o sea, la información que se va a publicar puede ser publicada en web, anuncios periódicos, revistas, vallas publicitarias. Se debe definir un responsable de la producción de la información y se debe definir en esa publicación un medio que pueda tener, con el cual la persona que está viendo esa publicación pueda tener opción de poner peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones. Todo eso tiene que estar en la publicación. El otro punto que yo voy a tratar es el informe de información guardada en bases de datos corporativas u organizacionales. Pues una base de datos realmente es un lugar donde se almacena información de forma sistémica y coherente para poder recuperarla posteriormente. En este caso, para este manual o para este procedimiento de esta organización, consideramos corporaciones o organizaciones a todas aquellas empresas o organismos que son externas a la organización a la que le estamos dando esta solución de información. Los interesados. ¿El quién? Hemos considerado que el interesado para pedir o solicitar información de base de datos corporativas tiene que ser un gerente de área. ¿Qué? Ese interesado debe emitir una información de una necesidad de información externa requerida para un proceso, ¿correcto? Y debe especificar los parámetros del informe esperado. ¿Quién lo ejecuta? Pues depende de la naturaleza o el ambiente en que esté esa base de datos externa, entonces se le asignará al departamento de injerencia. ¿Y qué hace? Evalúa la necesidad de la información y decide si se realiza con recursos propios o recursos externos. El objetivo, ¿verdad?, es poderle suministrar al interesado la información de la base de datos de terceros en el formato que él especifique. La información, una vez recibida por el interesado, debe ser organizada, tratada, filtrada, para que sea útil, se genere una información útil y un conocimiento, y que ésta después pueda entrar en el proceso del sistema de la información de la empresa dentro de la parte de clasificación de la información, como una documentación externa. El modelado de la información no documental, bueno, aquí tenemos un flujograma, pero básicamente definimos que una información no documental es toda aquella que se aplica, es conocida por la organización, pero no está escrita. Entre otras cosas pueden ser procedimientos de clientes, procedimientos con proveedores, conversaciones informales con clientes o proveedores o externos que generan una información que sea útil para la organización. La base de datos corporativa de terceros también. Los roles que estamos definiendo para este modelo son los recolectores, que son las personas que captan la información. Entonces, él debe ser la primera persona que debe filtrar la información y considerar si es válida o no es válida. Luego el recolector entra a un rol de validador, que normalmente un jefe de sección o departamento se ha definido de tal forma, y es el que recibe la información de los recolectores y la valida su veracidad, porque este tipo de información normalmente tiene que ser validada porque muy probablemente es una información que no es del todo certera. Una vez que la valide, entra a unas personas que tienen el rol de clasificadores y ellos definen si va a ser una información tipo jurídica, técnica, comercial, quién va a ser el dueño, y también la clasifica dentro del sistema de información, del modelo de sistema de información que ya se tiene destinado para la organización. El objetivo es tratar la información no documental con la finalidad de que esté bajo un modelo y que esta nos ayuda a minimizar los problemas que se han tenido con los clientes en los últimos meses por el inadecuado tratamiento de la información.
En la definición de las etapas de este modelo está la recolección, ya sabemos, a una persona que tiene que estar atenta a la información que recibe, se valida y se clasifica. Es importante en este modelo, como yo menciono aquí adelante, lo importante de este modelo es que las personas de la organización tienen que estar entrenadas, ¿verdad? Para que entiendan que hay información que es no documental, pero que puede llegar a ser muy importante para la toma de decisiones de las empresas. Entonces tienen que estar entrenadas para poder entrar en el modelo y ser un recolector eficiente de información. Muchísimas gracias.